Bueno, bienvenidos de nuevo al video podcast Las Nadie, a la tertulia La Gota, a nuestra quinta tertulia. En esta ocasión vamos a hablar sobre una cuestión de actualidad. De nuevo volvemos a hablar de las injerencias armamentísticas en Medio Oriente por parte de Israel y Estados Unidos, que no va una cosa sin la otra. Y contamos con la presencia de Juan Francisco Villar. Bienvenido. Bueno, bien hallado. Y de Bartolomé Moreno. Hola. Bienvenido igualmente. Bueno, pues, perdón, como decía, volvemos a hablar de Israel y me temo que no va a ser la última, porque, pues por desgracia, perdón, que parece ser que Israel y Estados Unidos están dispuestos a meternos en algo más que una guerra localizada en un territorio, sino que esto parece que se va a convertir en un conflicto que nos va a repercutir a todos los países, sobre todo a Europa, porque siempre al estar más cerca del Medio Oriente, Estados Unidos, como está ahí más aislado, pues somos los europeos los que nos acabamos tragando la guerra más directamente o las consecuencias luego de la guerra a través de la inmigración forzosa de los conflictos. Entonces, bueno, pues queríamos analizar un poquillo por saber, por comentar a la gente de dónde podía venir este conflicto, porque no es la primera vez que se ponen en entredicho la relación entre Israel e Irán. El conflicto, aparte de que Israel es una herramienta de Estados Unidos para controlar Medio Oriente, ¿por qué estas tensiones entre Irán e Israel y no, por ejemplo, Irán y Arabia Saudita? Juan Francisco. Bueno, en principio hay que decir que Israel y Estados Unidos eran los grandes aliados de Irán. Es decir, en el momento en que en Irán estaba el Shah, el Shah representaba pues, una sociedad moderna europea, pero era una dictadura bestial. Claro, el pueblo estaba hasta las narices de él. Como consecuencia de eso, también está Irán en esa posición que no es precisamente defendible tampoco, No, no. el país, ¿no? Pero eran los dos grandes aliados. Es decir, había agentes del Mossad en Irán formando la inteligencia de Irán, estaba Estados Unidos metido allí, eran los dos grandes aliados, porque Irán, a ser chiita, estaba también enfrentado a los sunitas de Arabia Saudí y del resto de países del Golfo. ¿Qué pasa? Que en 1978 empiezan manifestaciones en Irán contra el Shah, a manifestaciones que son cada vez más fuertes, y el Shah acaba yéndose por cuestiones médicas y aprovecha el Ayatollah Khomeini, que estaba en París, aprovecha para volver a Irán y establecer ese régimen teocrático que tenemos en Irán desde entonces. Y en ese momento se convierte en el gran enemigo, se convierte en el gran Satán. Tanto Estados Unidos como Israel pasaron automáticamente a considerarlo el enemigo público número uno, entre otras cuestiones porque también el Yasser Arafat, que en ese momento estaba intentando crear un Estado palestino laico, no precisamente religioso, como no tenía el apoyo del resto del mundo árabe, en el momento en que se instaló el régimen iraní, fue recibido por el Ayatollah Khomeini, y empezó a recibir un cierto apoyo de Irán. Y eso, evidentemente, Israel no podía permitirlo y se convirtió en el gran enemigo. Y desde entonces hasta aquí. Claro, porque Israel veía un enemigo en Irán porque hacía fuerte o creía que hacía fuerte a Palestina, a los intereses de Yasser, en cuanto a que Israel, si atacaba a Palestina para intentar arrebatar el territorio, podía tener un defensor en Irán, cosa que no tenía anteriormente. Bartolo. No, es que aparte de los intereses políticos, yo creo que eso son a veces una excusa. Lo que predomina es los intereses económicos, por encima de todo. Por encima de todo.
Y Irán, precisamente, es uno de los países, las reservas de gas a nivel mundial es la primera. Y de petróleo no sé si es la décima o no sé cuánto. O sea, que allí hay una riqueza tremenda. Y que van por ella, pero si tienen que barrer un pueblo, como lo están haciendo en Gaza, ya lo han hecho, prácticamente están muriendo todos los días, todas las horas están muriendo críos porque no tienen comida y la tienen al otro lado de la valla, pero no se la dan. O sea que genocidio, más que genocidio, no sé si hay una palabra más fuerte que genocidio para nombrar lo que está ocurriendo, pero que está pasando. Por eso, porque lo que ahí predomina son los intereses económicos a nivel sistema capitalista americano, porque es americano no es mundial, ya no hay un sistema de un sitio, sino que ya a nivel, Sí, está los globalizado ya. intereses económicos son globalizados, exactamente. Entonces, eso, pues lo intentan conseguir como sea, como sea. La razón de todas las guerras siempre es económica. Sí, sí, ya, Luego, pero yo siempre digo lo mismo, la razón es económica. sí, Luego, la gran excusa para intentar justificarla es o la patria o Dios. Sí, sí, Pero sí. la razón siempre es económica. Sí, no, pero esa es la justificación moral, o la justificación, porque es que tanto Israel como Irán están gobernados por la religión. Israel aún Claro, es la Biblia lo que predomina en la toma de decisiones, en la justificación de la toma de decisiones, diciendo que el pueblo eligió de Dios. Dios y entonces por eso tienen que eliminar que esa tierra es suya, que se la dio Dios. Sí, sí, sí. Aquella, Aunque y eso- realmente se la diese y Gran eso- Bretaña por sí, bueno, intereses sí. económicos y Y estratégicos. eso que es el cuentecito de la Sagrada Escritura, pero que lo ponen en práctica continuamente, y tanto aquí en Israel como en el otro sitio en Irán, con la religión musulmana, ¿no? Entonces, el Jomeini, no, Jomeini es, se Ahora llama ahora, Jamenei. Jamenei, es ni más ni menos el elegido de Dios y el que hace y deshace, pues según la voluntad. Son dos estilos de gobierno distintos, pero, sí, Pero en el fondo, con una presencia de la religión total. Es decir, en Israel, digamos que no es que sea un Estado teocrático desde el momento en que los únicos ciudadanos de primera son los judíos. Sí, allí hay árabes que están viviendo, palestinos que están viviendo allí, pero y aunque sean ciudadanos de Israel, no son ciudadanos de segunda, y los cristianos los mismos. Los católicos Es decir, igual. es un Estado oficialmente judío, no hebreo, judío, oficialmente judío, por lo tanto hay que ser judío. Pero luego es un país con un sistema más o menos democrático en el que gobierna la extrema derecha, es decir, igual que si nosotros cometiéramos el gran error de votar a Vox como partido mayoritario. Sí, sí. En el otro caso es un Estado teocrático total, al 100%, porque, bueno, hay elecciones, hay un presidente que elige la gente, pero por encima de eso está el líder supremo. Y el líder supremo lo elige un consejo de sabios y es hasta su muerte. Es decir, es lo mismo que si nosotros tuviéramos un Estado aquí gobernado, da igual por qué partido, pero que luego estuviera por encima de eso el Papa, y el Papa pudiera vetar, y además estuviera controlado al ejército, estuviera controlado absolutamente todo. Sí, es como si al rey le diésemos atribuciones para poder controlarlo. Todo. O sea, Claro, tenemos además, esa figura, pero no tiene ese claro, poder. pero además en nombre de Dios. Sí, también. Bueno, ya les gustaría, ¿eh? Ya les gustaría volver a esos tiempos que estuvimos con ellos. Sí, la verdad. Pero bueno, Irán es otra pieza más que ahora mismo es la única pieza que se le escapa a Estados Unidos y a Israel en la zona. Porque, bueno, es verdad que Yemen todavía se resiste, pero Yemen está sufriendo los ataques de Arabia Saudita hasta hace 2 días, los bombardeos. Cisjordania está como está, Libia está como está, Siria está como está, entonces Irak, todos esos países ya han ido cayendo por las armas, porque vamos a decir otra cosa, porque se han ido derrocando a los presidentes, a los líderes que había allí,
que no estoy defendiendo ni una posición ni otra, simplemente que han sido derribados por las armas de Estados Unidos y con apoyo de Israel. Y que en otro tiempo fueron los grandes aliados de Estados Unidos también. Hombre, por supuesto. Porque Saddam Hussein en la guerra entre Irak e Irán, que fue, si mal no recuerdo, en el 80, del 81 al 88, por ahí, Estados Unidos apoyaba a Saddam Hussein, por supuesto, para destruir a Irán, porque Irán se había convertido, que había sido su gran amigo, con el cambio de régimen se había convertido en el enemigo a batir por cualquier lado. De hecho, incluso en la conferencia de Madrid que se hizo aquí en España, en Madrid, en el 91, me parece que fue, se invitó a todos los jefes de gobierno de la zona de Oriente Medio, aparte de Estados Unidos y demás, y a Irán, no sé, fue el único que no se invitó, cuando en ese momento precisamente Irán era el país que más relación tenía con los Estados Unidos, con los palestinos. Entonces, ni siquiera se le invitó, los dejó y ya está. Sí, pues poco nos interesa. Luego también el acercamiento que pueda tener en la zona Rusia y ahora también China. Entonces en los años 80, 90 era Rusia especialmente. Ahora ya China tiene mucho que decir en la zona. Tiene Irán, sin ir más lejos, es uno de los principales aliados que tiene China en la zona en cuanto a comercio de gas, de petróleo, pero también a través del canal de Hormuz introduciendo un montón de mercancías que proceden todas de China. Entonces, claro, ahí estamos jugando ahora mismo no solo el arma estratégica, sino que lo que estamos diciendo, lo que ha dicho Bartolo, de la cuestión económica, los intereses económicos que están llevando a cabo Estados Unidos y que su perro fiel, Israel, pues está sirviendo ahí de herramienta. Irán es el único que queda. Sí, una vez que Irán caiga, la zona está totalmente controlada porque estamos hablando de Arabia Saudita, está en un régimen, pues bueno, que es un régimen lacayo de Estados Unidos. Los líderes de Arabia Saudita están totalmente rendidos a los pies de Estados Unidos por cuestiones económicas. Ahora mismo les interesa a Estados Unidos, mañana ya veremos a ver. Porque por otro lado también Arabia Saudita también está en el proyecto de la nueva ruta de la China que prepara China con India para no tener que pasar, que venir por el canal de Suez. Sí. O sea, Arabia Saudita tampoco, ellos van a donde más les interese. Ahora mismo todavía les interesa a Estados Unidos, pero no podemos olvidarnos que Estados Unidos y Europa también, porque vamos detrás de Estados Unidos. Estados Unidos es el imperio en decadencia y no va a sobrevivir mucho más. O sea, estos son los estertores Sí, los coletazos, como los dio en Reino Unido. Sí, pero yo que también en todo esto lo analizo, hay otra, aparte de lo económico, predomina por encima siempre de todo. Pero luego, como consecuencia de ese ataque sin ninguna justificación para el interés económico, está el retroceso o la eliminación de la democracia. De Estados Unidos, ahora mismo el semidictador o el dictador este que tiene, si no lo puede sujetar, no lo sujeta, el tío no está, no sé, una persona puede gobernar y tomar decisiones en el sistema capitalista, sí puede ocurrir. Pero el aire que hay desde hace unas décadas de retroceso de la democracia que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que se fortalece toda la democracia, llega en un momento en que el sistema capitalista, que maneja también esa democracia, pues no le interesa tanto la democracia esa. Entonces quizá ahogar la democracia esa. Y la extrema derecha, tanto de Sudamérica como en Estados Unidos, como el mismo conflicto de Ucrania, claro. La derecha, que está allí la derecha gobernando y decidiendo que el Zelensky. Y por la otra parte, lo mismo, los regímenes esos totalitarios de Putin, de China, pues intentan lo que la esencia de este estado de bienestar, ¿no? Que era la democracia, pues
eliminarlas. Claro, es que esas democracias europeas de carácter más o menos socialdemócrata surgen en plena Guerra Fría y es una forma de enfrentarse a Rusia y decir, mira qué bien le va al pueblo aquí, pero en el momento en que desaparece la Unión Soviética, ya no está el enemigo a batir comunista. Y es entonces cuando empiezan a aparecer los grandes líderes ultraconservadores como Thatcher o Reagan y demás, y acaban y desde entonces estamos decayendo. Claro. Y desgraciadamente, cada vez más, y estamos ya en una situación en que es la extrema derecha la que está nos viene marcando. y que va a ser la que va a gobernar en toda Europa. Europa, Nos podemos ver como en los años 30. Aquí hay similitudes en la Es casi actualidad, lo mismo. muchas situaciones que coinciden con aquella época. Con todos los fascismos de Sí, la con década de los años 20. efectivamente. Las crisis Ahí- económicas de los años 20 que se pueden estar repitiendo Y los nacionalismos con otras a ultranza- características, pero repitiéndose como Los en el nacionalismos siglo ultranza pasado. como el alemán, ¿no? Pues se están repitiendo y eso. Una de las propuestas que lanza el Trump, Trump, a ver, 5%. 5% del presupuesto de nacionales para, es que eso no lo puede soportar. Menos más, que sale por lo menos sale el hombre Pedro Sánchez, el hombre diciendo que no, aquí no podemos consentir que se lleve el estado de bienestar, se lleve lo que se dedica a colegios, lo que se dedica a medicina, lo que se dedica a carretera, que se lo lleven las armas. Además, Gracias a la situación, bueno, gracias. Sale así por la situación que tiene ahora mismo política, pero la presión tan tremenda que tiene ahora mismo que sus socios no le podrían consentir que accediera hombre, por supuesto, vamos a ver. Pero que eso, la situación, imaginemos que no hubiera estado el caso Coldo y el caso de los otros, ¿no? Que hubiera estado más suelto el PSOE. No sé hasta qué punto hubiera salido el primero a decir que no al 5% del PIB. No lo sé. Y está condicionado. Pero bueno, gracias, por lo menos. Sí, podía haberse callado también, podía no haber dicho nada. Por lo menos lo ha dicho eso, ¿no? Pero que eso, que los aires que corren es dedicarle, eliminar el estado de bienestar. Vamos a ver, si lo que está claro es el lo estado que decía, de bienestar, que es un estado de bienestar muy flaco, ¿no? Pero bueno. Eliminar el estado de bienestar para intereses económicos de quien sea, vamos, de las grandes fortunas, que son las que controlan al final. El capitalismo. Pero el capitalismo enlaza también con lo que decía Juanfra de ese coleteo del imperio de Estados Unidos, que está viendo como una de las salidas a su decadencia la industria armamentística. La industria armamentística, en todas las crisis, eso está más que estudiado, en todas las crisis, la industria del armamento y la guerra son las que realzan de nuevo a los países. Eso está más que estudiado. No, realza el sistema. El sistema del país, el sistema económico de las grandes fortunas del país. No quiere decir que eso vaya para abajo. A mí se puede quedar arriba. Con esta guerra, que además la misma excusa que, por ejemplo, con Irak, que se inventaron lo del la arma de destrucción masiva, con Irán llevan diciendo desde los años 90 prácticamente que está a punto de construir la bomba atómica. Cierto que Irán sí recibe de vez en cuando inspectores de la Agencia de Energía Atómica. Sí. Que pasa sus controles. Cosa que Israel tiene ya muchas bombas atómicas y no acepta tampoco que se le meta a nadie allí. Irán puede que esté a punto de construir la bomba atómica. No me extrañaría, pero es que llevan desde los años 90 diciéndonos eso. Que en un año va a tener, como no lo paremos, va a tener bomba atómica. Entonces, va a acabar Estados Unidos apoyando a Israel en esa guerra y nosotros nos vemos dentro. Primero, ahora mismo ya en las bases de Morón y Rota están sirviendo para que Estados Unidos tenga allí el combustible, porque son bases cercanas al Oriente Medio. Claro. En el Mediterráneo se llega rápidamente. Entonces están sirviendo precisamente para eso. Segundo, si al final Estados Unidos acaba entrando en la OTAN, en la guerra de Irán, nosotros como miembros de la OTAN
no nos vamos a ver implicados. Claro. Teóricamente, si atacan a un miembro, los demás tienen que ayudar. Cuidado, pero si es Estados Unidos quien ataca, quien golpea primero, estamos obligados. Eso fue el conflicto que surgió cuando la guerra de Irak. Yo recuerdo que entonces hubo países como Alemania y Francia que alzaron la voz y que dijeron que era una guerra ilegal lo que estaba llevando a cabo Estados Unidos con el apoyo de Gran Bretaña y que ahí la OTAN no iba a intervenir cuando Irak atacaba a Estados Unidos porque era una guerra que había provocado Estados Unidos, no era por el hecho de haber dos países, bueno, y luego ya se sumó también de espaldas, pero también estuvo ahí España con Aznar en esa guerra y yo recuerdo que había países que decían que no, que eso no tenía, que no era un ataque que había recibido un país de miembro de la OTAN, sino que eran estos países los que por su cuenta habían llevado a cabo la guerra en base a unas creencias que ellos tenían, que era tu mentira, que eran unos intereses económicos y políticos de, primero, de control del país y segundo, lo más importante, control de los recursos que tenía Irak, porque el petróleo de Irak lo gestionó y lo está gestionando hasta hace 2 días Estados Unidos. Claro, y antes gestionó el de Kuwait en la primera guerra del Golfo entre Kuwait y Irak, Claro. que entonces era Irak el enemigo, que también, pero cuando era contra Irán eran los amigos, porque Sí, 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 sí. Sí, ya es en sabemos, función de los Estados intereses Unidos ya económicos. sabemos a lo que juega, está en Sí. toda la salsa y es el que hace y deshace y cambiamos de amigos y el que hoy es súper amigo, como eran los que luchaban contra la Unión Soviética en Afganistán, que eran los grandes amigos, que hasta salían en las películas ¿cómo se llama? De Stallone, Rambo. De Rambo. Salía Rambo ayudando a esta gente, luego pasaron a ser los grandes enemigos, claro, porque Sí, ya sí, sí. luchaban contra. En fin, Estados Unidos no tiene ya. Que ese es otro de digamos, la tercera pata es que todos estos conflictos se crean con la otra intención, la tercera que yo digo, de evitar la influencia de Rusia, entonces la Unión Soviética, y ahora de China. Sí. Esas son las tres patas, el control de Medio Oriente, los recursos económicos de la zona y evitar la influencia, el crecimiento de Rusia y de China en todos esos sitios, en todos esos países. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos, que de hecho al líder este de Libia, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, este que le regaló el caballo a Aznar, Sí, Gaddafi. Bueno, pues Gaddafi era muy amigo de Oriente, de Occidente. Le regaló un caballo a Aznar. ¿Cuándo se convirtió en enemigo? En el momento que planteó el cambio de moneda a la hora de comerciar con el petróleo y dejar de utilizar como referencia el dólar. Ahí fue cuando se sentenció. O sea, hasta ese momento lo recibían entre algodones y con alfombras rojas en los países cuando llegaba. En el momento que plantea que Libia va a dejar de comerciar con la moneda de referencia del dólar, pues se acaba convirtiendo en enemigo, porque es que el dólar ahora mismo para Estados Unidos es su principal herramienta a nivel mundial. Si cae el comercio del dólar, Estados Unidos se ve. Porque es que Estados Unidos tampoco tiene una democracia, digamos, que esté consolidada entre su gente. Efectiva. Efectiva, Claro que no. porque la mayoría de su gente está viviendo en la pobreza. Nos lo ponen como ejemplo de democracia, pero no es un ejemplo de democracia. Vamos a ver, un país en el que para votar tienes que inscribirte, ya deja fuera del sistema a todos los indigentes, a todos los a quien no tenga un gran interés por la política, pero tienes que inscribirte además para elegir al representante de tu estado, que va a ser, o a los representantes de tu estado, los que te le correspondan, pero que se lo va a llevar el partido que salga con más votos en ese estado. Es decir, el resto de los partidos, aunque tengan bastante. Aunque de hecho solo hay dos que puedan tener opciones, pero es que ni el segundo. Sale solamente el primero. Y luego esos son los que van a elegir ese colegio de selectores, son los que van a elegir al presidente. Es decir, los ciudadanos no votan al presidente. Es un sistema parecido al nuestro para votar al presidente del gobierno,
porque no sé, que no lo votan nada más que los que voten en Madrid, porque aquí nadie vota al presidente del gobierno, lo votan los diputados. Claro, pero aquí todavía el reparto de escaño. de escaños se hace de forma que entran de distintos partidos. En las grandes circunscripciones, más. En las pequeñas, como Jaén, ya sabemos, que van a entrar 2 partidos y no a lo sumo 3. O como mucho 3. Pero bueno, es que el nuestro es un sistema mucho más democrático que el americano, que nos lo ponen como ejemplo de democracia. Sí, ¿vale? sí. No es una democracia, es una democracia como la mayor parte de las democracias europeas. Además que es un sistema que a la vista está que está totalmente fracasando, ya está agotado por eso, porque está creciendo muchísimo el nivel de indigencia, gente que no tiene prácticamente recursos para poder vivir allí, incluso trabajando, que no tienen acceso a vivienda, que no tienen acceso a la sanidad y a la educación de calidad, porque es que si no tienes dinero no puedes acceder a la sanidad porque te pasan después cheque factura. Y además un problema grandísimo que tiene Estados Unidos, que lo ha creado la industria del armamento, que es el tema de las armas, que estamos hablando, el otro día escuchaba que no sé si eran 3.000 y pico casos de accidentes, bueno, accidentes, de conflictos que hay en la sociedad entre la gente con el tema de las armas, de gente disparando a otros porque todo el mundo tiene allí una pistola, cuando a lo mejor en Europa la media estaba entre 2 10 casos en ese tipo de conflictos de ciudadanos. Entonces, estamos hablando de un sistema ya interno agotado, que lo estamos viendo también ahora con las políticas de Trump, la gente manifestándose en la calle, que se está viendo sometido. Bueno, que es que el otro día, por primera vez, se retuvo a un senador demócrata, se lo tiró al suelo, se le pusieron las esposas y se lo llevaron. Es que estamos hablando de que tienen un conflicto interno fuerte, que lo que tratan es de taparlo con los conflictos externos, el enemigo externo. Y vuelven otra vez a Medio Oriente, porque claro, ya no pueden meterse en más jaleos con Rusia y China. Con China han ido a todo lo que han podido con el tema de los aranceles. Más allá no pueden pasar porque supondría ya un conflicto directo armamentístico con China. Y estamos hablando ya de cosas mayores. Y con el tema de Ucrania, que yo estoy convencido de que fue impulsado ya por esa decadencia, pero a través del Partido Demócrata, de Biden, ese conflicto se podía haber solventado de otra forma y yo estoy convencido de que fue otro de los coleteos que pegaba e impulsado por Estados Unidos contra Rusia. Si es que está claro, si es que la estrategia Europa por esa ola de la derecha que se va fagocitando todo la democracia, ¿no? Porque los países europeos, fíjate la justificación que están dando a Israel para la invasión, para el ataque a Irán. Se tiene que defender. A mí me parece vergonzoso, porque además el que ha golpeado primero es Israel. Claro, como no hay ninguna justificación, pues ya salen todos, no ha salido ninguno, ha salido todo el país europeo diciendo, es que se tiene que defender. ¿Defender de quién? ¿De quién? Defender de sí mismo. De sí mismo, exactamente. Si la primera tienes tú. Pues ni más ni menos que una presión del sistema capitalista de Estados Unidos, que lo que están pretendiendo como la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania lo provoca porque está intentan acorralar Rusia, que yo no justifico Rusia. No. Pero si son dos hay acuerdos donde diciendo que donde la OTAN no me acerque tanto de la OTAN porque me ponéis misiles y me queréis eliminar a mí, ¿no? Y eso es lo que le hicieron y le están haciendo continuamente. Sí. Y a todos los países que están alrededor lo están incitando y cambiando regímenes incluso, si no es proclive a la OTAN, cambian el régimen para que haya un régimen proclive a la OTAN. Que eso lo pasó en Ucrania. En Ucrania pasó eso. En Ucrania pasó exactamente en 2014. Claro. Hasta que llegue Zelensky. Salió un presidente prorruso que no quería OTAN. Ya está. Y entonces y quitan a ese. Se lleva lo del Maidán y sacan. Se quita al presidente prorruso que tiene que salir corriendo por patas a Moscú. Y a partir de entonces lo que se lleva a cabo es una limpieza de los rusos. Todo. Porque toda la zona del Donbass y toda esta zona
empezó a ser atacada por parte de quienes habían llegado al poder Claro. por el golpe de Estado. O sea, y es, digamos, que la excusa que utiliza Putin, que ya tenía ganas, porque ya se había quedado con Crimea, pero esa era la excusa que tenía Putin ya para hacer la invasión hacia Ucrania. Están atacando a los míos en el Donbass. ¿Por qué no una Pues amenaza? ya, Una amenaza, porque ya el claro, siguiente paso es que allí le metieran las bases en el AES más cercano de Moscú y más cercano de eso. claro, y ya tuvo la excusa Estados Unidos pues, para quitarse el gasoducto que iba de Rusia a Alemania, que esa era otra de las guerras que tenía porque daba independencia a Alemania sobre Estados Unidos. Ese segundo gasoducto que estaba haciendo, el Nord Stream 2, ¿no? No sé cómo se Sí, llama. sí, sí. Pues ese segundo gasoducto que se estaba construyendo entre Rusia y Ucrania, que acercaba mucho más a Europa con Rusia, que daba independencia de los combustibles fósiles a través del fracking que estaba sacando Estados Unidos, pues Estados Unidos eso no podía soportarlo. Y un gobierno demócrata es el que da pie a que se inicie la guerra ucranio-rusa, pues bueno, pues porque les servía los intereses, porque han estado, el gobierno de Biden ha estado sustentado en esa guerra. Han incrementado las armas, la venta de armas y toda esa historia. Y ahora, este que venía de Salvador, no, nosotros no queremos Trump, yo soy pacífico, yo voy a solucionar la guerra de Rusia con Ucrania, yo voy a solucionar el conflicto en Palestina, yo lo voy a solucionar esto, y al final lo que está haciendo es al contrario, meter más todavía conflictos. Podría la escalada seguir. El tema de Taiwán con China es una cosa que se está poniendo encima de la mesa también. Ahí hay otro conflicto importante. De hecho, el de India con Pakistán. Yo pensaba, dije ya, cuando se liaron a petardazos, porque ahí estamos hablando ya de dos países importantes. Pakistán tiene 200 millones de personas y India ya 1.400, 1.500 millones de personas, pero es que tienen entre los dos más de 300 armas nucleares. De hecho, Pakistán acaba de ofrecer a Irán la posibilidad de usarlas en Israel. Entonces el conflicto pues está en creciente. Además que ahí en el Extremo Oriente también hay conflictos importantes, Corea del Norte con Corea del Sur, China con Taiwán, el propio Japón con China también, que Sí, tiene zonas que los dos reclaman, en fin, ahí ahí sí. también puede saltar, si salta la chispa puede ser gorda. Sí, sí, sí. Vietnam con India, Pakistán con India, India con India. China, por el tema del tío. Entonces, parece ser que el caldo de cultivo en cuanto se inicia esto es, pues eso, ir encendiendo los diferentes fogones que estaban ahí apagados y encendiéndolos. Y la idea de obligar a los países de la OTAN a llevar a cabo la inversión del 5% parece, bajo mi punto de vista, ¿veis lo que está pasando? ¿Veis lo que está pasando en el mundo, no? Nosotros tenemos que defendernos. Para defendernos tenemos que aumentar el gasto en armas. ¿A quién le vamos a comprar las armas? Esa es la pregunta. ¿De dónde van a salir las armas? Ah, de los Estados Unidos. O sea, el que está encendiendo los fogones es al mismo al que le vamos a comprar la botella de agua para pagarlo. Armas de los Estados Unidos y los sistemas de control de armas De Israel. no lo olvidemos, que Sí. ahí es donde Europa está acogida por ahí mismo, porque dependemos de Israel. Sí, Dependemos sí, de sí, sí. Israel. O sea, yo creo que en la situación en la que estamos, a lo mejor sí tendría que armarse, que rearmarse Europa, pero lo que tendría que hacer, en todo caso, es crear su propia industria armamentística y dejar de depender de Estados Unidos, de Sí, Israel. sí. Ser Sí, otro independiente. punto de vista. Porque lo que tenemos es, ahora mismo, no vamos a encontrar, por ejemplo, España, en caso de que se produzca este conflicto, que la guerra de Israel con Irán vaya a más y acabe entrando a Estados Unidos y demás, nos vamos a encontrar con que somos un país al que Israel acusa de antisemita y de todo, que están dispuestos casi a declararnos la guerra, nos encontramos metidos en una guerra junto con ellos para atacar a Irán, que no nos ha hecho nada. Que tiene sus cosas y bastante graves, pero nosotros por ahora no nos ha hecho nada. Lo único que ha contribuido Irán en España fue al préstamo que le pidió
el rey, el ex-rey, en las primeras elecciones democráticas de no me acuerdo cuántos millones de pesetas para apoyar a, el que fue el primer presidente, Adolfo Suárez, para que no llegara el Partido Socialista al poder. Eso pasó. O sea, el rey pactó con el Shah un préstamo que además parece ser que al final no le llegó ni siquiera a Adolfo Suárez a la UCD, sino que se quedó en Suiza. Es que parece pasar las montañas. Por ahí. Pero eso, y luego también la ayuda económica que le han llegado a Vox desde Irán, que también han llegado. Eso es lo único que ha influido Irán hasta ahora en la política española. Sí. Pero yo creo que no, opino que para atacar o para eliminar o para la situación de Israel, como dices, que está ocupando las decisiones, los controles y demás, pero no es armándose mal. Armándose mal, yo creo que no se combate, no se debe de combatir la guerra armándose mal. Yo tengo 2 bombas, yo voy a hacer 5. Sino hay que invertir en democracia. Hay que invertir en movimientos que la gente proteste y se llegue al poder para poder eliminar por esos controles que tiene que son los parlamentos, son los que lo están haciendo y los que lo consienten y los que se lo dan. Y entonces la inversión que se tiene que hacer, la inversión en democracia, la inversión en que no predomine esa ola que decía yo al principio, una ola de derecha y ultraderecha que lo va invadiendo todo y que lo va eliminando todo y que es proclive a que haya más armamento y a que la situación esta se intente quitar con más armamento. No, ese no es el sistema, ese es el sistema capitalista que quiere imperar. Y yo apuesto por otro sistema por otro sistema distinto, no capitalista, sistema socialista, sistema social, si no queremos socialista porque asuste, simplemente un sistema social para que sea la gente el centro del mundo, sea la gente el bienestar de la gente. El problema está, la realidad está, que yo soy partidario de lo que dice totalmente. Sí, la realidad es muy cruda. La realidad que nos estamos encontrando es que nos están empujando a eso. Pero no entonces, claro. Pero no puedo yo. Yo creo que no olvidar. Pero es que no estamos. Y nos estamos olvidando de otras cosas. Claro, si es posible. Sí, eso sí. Gastar mejor. Es decir, Europa gasta mucho dinero en armamento. Lo que pasa es que se lo gasta comprándose a otros. Independizarnos. Claro. Es que eso es lo que decía Pedro Sánchez. Nosotros ya hacemos un esfuerzo muy grande en comprar armamento. Con el 2%, lo que están invirtiendo ahora mismo es, no sé si llegaban ni siquiera al 2%, ya se suponía una cantidad grandísima de millones. Que sumado ese 1 y pico por ciento, 2% a lo que gasta Francia, Portugal, Grecia, Alemania, o sea, todo el conjunto de la Unión Europea, estamos diciendo de miles y miles de millones de euros lo que invierte Europa, los países de la comunidad, en armamento. El problema es que gran parte de ese dinero va a parar a Estados Unidos y a Israel. Y de lo que se trataría es de no aumentar, sino que eso que se está haciendo se cree aquí en Europa y nos independicemos de esas dos fuerzas y no tengamos que estar con el miedo. ¿Qué pasaría en caso de conflicto de que Estados Unidos ya nos llevara al extremo de que Europa tuviera ya que intervenir de alguna manera? Bueno, Macron está tratando de poner paz, aunque también por otro lado ha dicho que hay que apoyar a Israel contra Irán. O sea que por un lado te dice una cosa, por otro lado otra. Alemania ha sido claramente desde primera hora favorable a Israel y de ahí no se baja de la burra. Entonces estamos hablando, Reino Unido, ahora mismo el gobierno que tiene, no, si tuviésemos otro gobierno en el Reino Unido ya veríamos a ver, porque de momento se está mostrando un poquillo más ambiguo en estos temas. Y Sánchez es el único que está levantando la voz, yo insisto, igual que lo has hecho tú antes, también por la situación política que tiene aquí en España, por los socios de gobierno y demás. Pero ¿qué pasaría si al final el conflicto se arma de tal forma que nosotros nos vemos involucrados? Tenemos nosotros también un conflicto territorial con Marruecos. Y además Marruecos es un socio estratégico de Estados Unidos. Entonces, por ahí no podemos estar tampoco nosotros diciendo, bueno, nosotros no tenemos que armarnos ni tenemos que... Porque es que no sabemos realmente lo que puede pasar. Yo soy partidario de que ese dinero que se invierte en armamento no crezca, pero que se reutilice mejor, que se haga de tal forma que nosotros, ante un posible conflicto, porque es que puede pasar, que lo estamos viendo, que cosas que parecía que no iban a pasar están pasando.
¿Y quién dice que no? Que nuestros vecinos no se vean envalentonados con esto que está pasando, con los conflictos, y que Estados Unidos le interese llevar a cabo un derrocamiento de cualquier política social en España y diga, bueno, pues vamos a utilizar el conflicto con Marruecos para llevar a cabo ese derrocamiento de la democracia en España. Sí, esas Que posibilidades. son muchas paranoias pero, las que se pueden estar dando en lo que yo he dicho, pero no son sí, paranoias. Al Pero final, de todas formas, para intentar, yo creo que para intentar frenar todas esas posibles situaciones, desde la izquierda, por lo menos lo que yo pienso, es la inversión en democracia y la inversión en educación para porque eso no se va a solucionar en esta generación, pero las vinientes, las generaciones vinientes, sí. pues sean gente que no piense en guerra y no piense que la solución de la guerra es con armas. La solución de la guerra es hablando. La solución de eliminar la guerra es simplemente parlamentando y llegando a acuerdos. Esa debe de ser, que es muy idealista, muy utópica esa solución porque es muy minoritaria ahora. No, pues pero él, a la larga, tiene que ser, porque se tiene que imponer, yo creo yo todavía la esperanza del ser humano, pues yo sí creo todavía el ser humano, no sé hasta qué plazo, o sea, cuánto tiempo faltará, la esperanza se me está agotando ya no, pero si quiero, con el ser humano. Porque entonces porque es que es el propio ser humano el que pone a esos líderes que nos llevan a la guerra. Estamos de acuerdo, porque no tiene herramientas para otra cosa. Yo creo que le falta educación, le falta preparación, le falta conocimiento. Pues yo también creo en la maldad del ser humano y creo que hay gente que vota con esos intereses. Yo creo, pero te lo digo de verdad. Sí, pero a lo mejor yo soy ya mal pensado porque me está haciendo la vida pensar así. Yo creo que el ser humano ha ido y seguirá avanzando. Y además, cada vez con más derechos para todo el mundo. Eso estoy convencido. Pero también hay momentos de retroceso. Y este es un momento de retroceso. Y en esos momentos de retroceso, ¿qué habría sido de Europa si no se hubiera armado contra Hitler, por ejemplo? Es decir, hay momentos en los que a lo mejor hay que... Hombre, yo que sé, de hecho, que hubiese sido Europa si no hubiese sido por el armamento y el ejército rojo de Rusia. Es normal y humano y lo que sea intentar evitar el golpe, intentar agredir al que te está agrediendo a ti. Eso es normal, ¿no? Yo estoy hablando de invertir en el futuro. Sí. Entonces, en la inversión en eso no hay más. Vamos, esa es nuestra base. Pero la realidad, si el problema es cuando se presenta una realidad y dices, esto no lo puedo combatir con una tertulia. No, pues sí, esto es que me están pegando palos en la espalda. Y es que la situación es, o sea, a Trump lo único que le falta ya para convertirse en Hitler es, como hizo Hitler o como hizo Mussolini, eliminar el Parlamento, eliminar todos los partidos, excepto el suyo. Bueno, ya está. Zelensky lo ha hecho en Ucrania, y no se habla de eso, pero Zelensky lo primero que hizo fue prohibir a toda la oposición. Es que de eso no se habla. O sea, que si eso lo hace Putin, sí se habla. Pero lo primero... Con la situación de guerra, la situación de guerra hemos eliminado a toda la oposición. Y al disidente, bueno, pero yo es que he visto imágenes que son muy fuertes, que de eso también podríamos hacer una tertulia, que una tertulia invita a otra. Yo he visto situaciones que se han llevado a cabo por el supuesto ejército ucraniano, que no son más que algunos nazis, porque es que lo son, en las que a hombres que se han negado a ir al ejército, que han intentado salir del país, le han hecho de todo. De todo. Vamos, lo que se haría en una de las peores dictaduras conocidas, se ha hecho y se está haciendo en Ucrania. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo nos interesa porque es el que está enfrentando a Rusia. Es que somos así de falsos y de hipócritas. Somos así de falsos y de hipócritas. Cuando el Euromaidan y demás, ya se ocuparon de quemar la sede de los sindicatos con un montón de gente dentro. Claro. Por ejemplo. Así que... A los comunistas le han hecho también, a los comunistas y a los socialistas. Sí. Pasa que luego cuando... A mí me llamaba la atención cuando yo vi la primera vez que prohibía al Partido Socialista en Ucrania y la primera reunión que tuvo el presidente de España del Partido Socialista con el presidente de Ucrania, yo decía, no le has comentado ni siquiera que los míos no son ilegales. ¿Algo no? No, eso no.
Eso no, ¿por qué? Porque en ese momento nos interesa. Entonces, son muchísimos intereses los que hay en estos conflictos que dan mucho asco, pero que al final te ponen en aprietos. Y yo realmente no es que tema en este momento que se pueda dar ese conflicto en el que tenga que participar directamente España con sus armas, pero tampoco es descartable. Yo tampoco creo que estemos tan cerca de entrar en una guerra mundial en la que nos veamos obligados a entrar y demás, pero sí estamos en una situación bastante complicada y bastante peligrosa. Ahora, tampoco creo que vaya a ser automático que Israel, siguiendo atacando a Irán, por cierto, destruyendo hospitales, también, que Israel se le permite absolutamente todo, esos son crímenes de guerra. Crímenes de Sí, sí. guerra. Es que dice porque. Y encima se quejan porque Irán también le ha dado algún hospital suyo, me Sí, un parece. hospital. Le han dado un hospital, pero ellos han destruido todos los hospitales de Gaza y también han atacado hospitales Y la, en Irán. y la televisión pública cuando Y estaba y grabando. la televisión pública. Y igual que la televisión pública, en Gaza han matado a todos los periodistas que han podido Claro. para que no se sepa lo que hacen. Sí. Creo que está claro que Israel, el Estado sionista genocida de Israel, no los judíos, No, claro, es que no hay los que judíos, diferenciar. el Estado sionista genocida de Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y si lo dejamos, hará algo parecido en Irán, en Líbano. Sí, 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 pero se queda Yo, bombardeado a la paz que bombardeaba. Lo que pasa es que, claro, son tantas las cosas que estaba haciendo que todo no se le estaba poniendo el foco. Pero al mismo tiempo que estaba cometiendo el exterminio del pueblo palestino en Gaza, estaba bombardeando Líbano y Cisjordania. claro, Es que eso, claro. es que no se quedó solo en matar. Es que además eso, Pero la gran excusa es que tienen que acabar con Hamas. Pero en Cisjordania no gobierna Hamas. En Cisjordania gobierna la autoridad palestina que además se separaron políticamente Cisjordania y Gaza precisamente porque Hamas fue el más votado en Gaza y el otro, y como tenían puntos de vista distintos, y no por eso está Cisjordania mejor, está un poco mejor, todavía no han cometido el genocidio, pero cada día pues hay colonos judíos que entran, que destrozan las casas, que echan a la gente, que crean una nueva colonia y van dejando cada vez más como islas Sí, como, de palestinos que cada vez tienen menos contacto entre ellos dentro de Cisjordania. Están claro. convirtiéndolo también en territorio israelí. Que no van a destruir a Hamas, van a destruir al pueblo palestino. Es un genocidio en toda regla lo que están. Claro, claro, un exterminio, hacer desaparecer a ese pueblo y que todo el territorio que hasta hace nada conocíamos como Palestina, pues acabe siendo 100% territorio israelí. Entre medias, pues lo que estamos viendo, los conflictos y la guerra. Irán, pues Irán está respondiendo. El primer golpe que dio Israel en Irán fueron 200 y pico personas las que se llevó por delante. Y no todos eran militares ni altos mandos como nos han querido hacer creer. Entre ellos había personas civiles y niños. O sea, el primer golpe de Israel se ha llevado por delante la vida de gente inocente, que no tenía nada que ver con cualquier conflicto. En toda la guerra, toda la guerra. Entonces, pero que no vengan a decir que es que nos han bombardeado el centro de Tel Aviv, porque es que tú ya me has pegado el primer golpe a mí y te has llevado por delante la vida de 200 y pico personas. Entonces, mi respuesta, ¿cuál va a ser? Pues bombardear todo lo que pille ya, porque además mi ejército no tiene la potencia que tiene el tuyo, entonces yo tiro aquí ya a lo loco, a lo que pille. Si es que eso es lo que está haciendo Irán. Está tirando misiles a cascoporro para intentar romper el escudo este de hierro que dicen y están penetrando. ¿Por qué? Porque son tan cantidad de misiles las que está tirando que al final entran. Y Estados Unidos está tirando bombas como escudo, dicen, como escudo. No, pero yo hay que ser, no sé, muy ciego en el sentido, yo estoy clarísimamente convencido de que Estados Unidos está bombardeando, ¿no? Claro. En colaboración con el ejército de Que sí, que sí, que sí. Israel, eso está clarísimo. Si al final esto es como los ataques de falsa bandera que ha montado toda la vida Estados Unidos.
como cuando la guerra con Todo España lo- por Cuba, ay, no han hundido un barco con gente dentro. Todos y los no medios va- los pongo yo, que no están en mi nombre, pero te los pongo yo. y Eso es ahora, lo que claro, pongo y esta es la para- excusa perfecta pues, para llevar a cabo lo que llevan años queriendo hacer, que es entrar en Irán. Esa es, ¿cómo va a salir de esto? Irán no es Irak. Irán no es Irak. Irán está mucho más fuerte armamentísticamente y además tiene unos socios alrededor que todavía Rusia no ha intervenido, pero Pakistán ya se ha ofrecido. Y estamos hablando de que el conflicto, pues, si no se frena pronto, puede escalar de una forma muy complicada. La gente no es consciente y esto es importante que la gente sea consciente, porque ese movimiento que decías tú, de pedir democracia y demás, es que las guerras solamente la gente las para la gente en la calle, presionando a los gobiernos. En Estados Unidos se está procurando que desde el gobierno de Trump hacer las dos cosas, someter a la gente en la calle y promover la guerra. y promover las guerras. ¿Por qué? Porque saben que la única forma de evitar el conflicto de Vietnam, ¿por qué paró al final? Porque la gente se echó a la calle. Y ya los gobiernos ya no sé, ya no puedo combatir lo exterior y lo interior. Y si lo exterior me está afectando a lo interior, pues ya no me queda más remedio que frenar el conflicto. Y esa es la única forma de que tengamos, de hacer conciencia de que la gente salga a la calle. Pero claro, ahí está la complicación. Mientras tanto, la gente muere. Y no hay esperanza. Para mí, como no salga la gente a la calle, yo no veo esperanza en esto. Bueno, una última reflexión y terminamos. Vuelvo a incidir o a recordar, ¿no? De la falsa o la tonta excusa de que esta guerra, esta invasión, este desenfreno, no ni tiene justificación, no es para defender Israel, no es para defenderse, porque quien ataca primero no es que se está defendiendo, está agrediendo. Es, Sí, sí, para que sí, la sí. gente, porque la gente se convence de que, coño, es que se está defendiendo, es lógico. Claro, Es muy lógico que tú te intentes defender cuando te agreden, pero no es el caso. porque Está clarísimo. te lo dicen desde arriba los líderes políticos, los medios de comunicación, pues claro, Claro porque que te te lo vas a crees. creer. Hombre, poner un poco de sentido común de que es Israel quien agrede y que es Estados Unidos y es Trump y es toda. Y es el capitalismo mundial sionista y el capitalismo judío el que está haciendo y está presionando esto, porque el, el estado de bienestar que estamos diciendo lo están enrollando otra vez. El sistema capitalista antes eran los medios que utilizan, ahora está royendo en el, en el estado de bienestar, ¿no? Sí, sí, sí. Nos hemos dejado un actor importante en la zona, que es Turquía, que también También tendría mucho que decir. es otra bomba explotada. Sí, Con el Que pueblo, además también está en la otra. con el pueblo kurdo, que además también está la OTAN. con el Con lo pueblo cual, kurdo, con ahí el pueblo judío, puede haber también un conflicto, porque Turquía no es, aunque tampoco es precisamente amiga de Irán, ¿no? Pero bueno, bueno, puede haber intereses. pero puede haber intereses comunes y está en la OTAN. Es que la situación es complicada. Es que, Sí. vamos a ver, cuando estábamos en la época del telón de acero, entonces que estaba muy claro, era el sistema capitalista contra el sistema comunista. Digamos, muy claro, al menos Sí. teóricamente, porque luego habría que ver. Matices de... Pero es que ahora mismo estamos en una organización militar, que es la OTAN, que era justamente para defenderse del sistema comunista, de los capitalistas del sistema comunista, pero los conflictos no tienen nada que ver con aquello. Ahora mismo los conflictos son muy, aunque en el fondo, como dice Bertolo, son lo mismo, porque al final es la economía la que manda. Sí, sí, sí. Es la Sí. economía la que manda. Sí, pero hay otras variantes que son las que promueven ahora mismo las relaciones. Porque es lo que estás diciendo. Turquía puede tener muchos intereses en la zona en Medio Oriente, evidentemente. Turquía tiene además un país árabe, pero al mismo tiempo a lo mejor no puede tener una relación cercana con Irán, pero puede estar en conflicto con Rusia, puede ser no amiga de Israel, en fin, que se juntan ahí. Y que Turquía no es la Turquía. La Turquía que entró en la OTAN, que era un
país laico. Ahora mismo Turquía está gobernada también por partidos islamistas. Sí, Es que uno de los problemas es ese, desgraciadamente, cuando parecía que la religión estaba saliendo de la política, es decir, se ha introducido. cuando estábamos entrando en estados laicos o aconfesionales como España, en fin, resulta que estamos entrando cada vez más en estados totalmente influidos por la religión, no solamente en el mundo árabe, cuidado, el mundo árabe es evidente, No, pero no solamente en el mundo árabe, porque Israel totalmente, Estados Unidos Claro, totalmente, o sea, es que Estados Unidos depende absolutamente, está Dios, no hay una religión predominante tan claramente como, por ejemplo, aquí en España, pero está totalmente dominado por Dios, por el cristianismo, distintas religiones, pero totalmente está Dios hasta en la sopa, sí, 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 más sí. que aquí. Y en Europa, pues cada Pues bueno, vez. tiene ahí a la presidenta de Italia, es una mujer que de la familia tradicional, de la religión y demás. O sea, que a lo mejor no son personas que están con Dios todo el día, pero sus principios y su política están basadas también en los principios religiosos del cristianismo. Polonia, Hungría, en fin, que tenemos ese. Y esa idea que prácticamente todo el mundo estábamos asumiendo, al menos en Europa, de que los estados, la política es una cosa, la religión es otra, y que la religión forma parte de la vida interior de la persona y la política forma parte de la vida pública y no tienen por qué mezclarse, independientemente de que uno pueda participar en eventos públicos de su propia religión, pero no tiene por qué la religión de uno imponer la política que se hace a todos. Exactamente. Y eso que estaba totalmente asumido cada vez está menos claro, ¿eh? Cada vez, pero en toda Europa, ya estas incursiones que hacen los abogados cristianos esto en la política mediante denuncias para que la justicia entre en las propias decisiones políticas y demás, se parecen demasiado a lo que sería un régimen dominado totalmente por la religión como era el régimen franquista. Y desgraciadamente en todos los países europeos está pasando también. Y eso me parece que no es nada bueno. Pues ya está, dejamos aquí como reflexión, pues ante eso, más democracia y más tratar de convencer a la gente de que los tiempos que corremos son difíciles y nos toca armarnos, pero aquí. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por participar en esta tertulia. A vosotros y a vosotras os esperamos fieles como siempre y suscribiros al canal.